Dicen que cuando llueve, llueve a cántaros. Pero ese día, el cielo no solo se abrió, se rompió como una presa reventando por las costuras. Me llamo Emily Carter, y hace 3 meses, tenía un esposo, una hipoteca y una rutina que apenas se sostenía, pero era una vida. Ahora, no tengo nada de eso, solo tengo a mi hijo, una montaña de deudas, y el eco perturbador de lo que él dijo, eso que lo cambió todo. Comenzó el día después de que mi esposo se fue. Dejó una nota, nada escrito a mano, nada poético, solo un mensaje de texto, enviado a las 3:14 a.m., mientras yo dormía junto al suave zumbido del ventilador y la luz azul tenue que mi hijo se negaba a apagar. Emily, ya no puedo más, lo siento, estoy con Jenny, no me busques. Jenny, su compañera de trabajo. Me quedé viendo el mensaje, con el corazón atascado en la garganta, los dedos temblando alrededor del celular como si se hubiera vuelto de hielo. El silencio en nuestra habitación me aplastaba como un ataúd. Se fue de la casa, vació la cuenta bancaria y me dejó con $20,000 de deuda que había acumulado en mi nombre. Muebles rentados con mi crédito, tarjetas maxeadas en viajes de fin de semana a los que yo nunca fui, un préstamo oculto a nombre de los dos, pero con solo mi firma falsificada. Cuando enfrenté la realidad en el banco, me miraron como si fuera un fantasma pidiendo perdón. Las deudas eran reales, las firmas, lo suficientemente parecidas. Para el jueves, ya estaba sin trabajo, humillada, y a la mitad de una botella de vino que sabía a uvas podridas y sueños rotos. Y entonces, mi hijo de 10 años, James, lo dijo. Algo que hizo que me detuviera en medio del colapso de mi mundo. Estábamos sentados en la mesa vieja de la cocina, comiendo cereal para cenar porque no sabía qué cocinar. Me dolía la cabeza de tanto llorar, y la casa se sentía como si estuviera de luto conmigo, crujía, fría, vacía. James revolvía su cuchara en el tazón con leche y dijo, «Mamá, no tienes que llorar, podemos arreglarlo». Sonreí, intentando no desmoronarme. «¿Cómo, amor?» Y él dijo, sin un gramo de duda, sin levantar la vista del tazón, «Porque escucho cosas, y me dicen cómo». Pensé que era solo imaginación, el deseo de un niño por arreglar lo que los adultos no podían, pero había algo en la forma en que lo dijo. No era un juego, no era una fantasía. Era intención. Ahí empieza la historia. Al principio lo atribuí al estrés. Los niños dicen cosas raras todo el tiempo. Quizá había visto demasiadas caricaturas. No le di importancia. Pero esa noche, James entró a la sala donde yo dormía en el sillón. Nuestro cuarto ya se sentía demasiado vacío, y me entregó una piedra pequeña y plana. Estaba debajo de las escaleras, dijo. El susurro dijo que era importante. Era una piedra negra, pulida, suave como vidrio de río, con pequeñas vetas plateadas cruzándola como relámpagos atrapados en cristal. Fruncí el ceño. «James, ¿qué susurro?» Se tocó la sien. «Aquí, habla. A veces, no siempre entiendo, pero esta noche sí». El susurro dijo que la piedra muestra un camino, una puerta. Tomé la piedra, extrañamente pesada para su tamaño, y la observé. Por un momento, el aire se sintió más denso, más cálido, casi eléctrico. La guardé en un cajón y no hablé más de ella. Hasta que empezaron a parpadear las luces, hasta que las paredes crujieron en lugares donde no debían, hasta que James empezó a hablar dormido, en idiomas que yo no conocía. Ahí entendí, esto no era estrés, no era duelo. Algo había cambiado. Y se intensificó rápido. Al final de la primera semana, James había encontrado 3 piedras más, una debajo de la chimenea, otra al borde del jardín, y una más escondida detrás de un cuadro viejo que no había tocado desde que nos mudamos. Cada una tenía grabados símbolos, distintos, algunos tribales, algunos geométricos, algunos que parecían cicatrices. Y el susurro empezó a hablar más seguido, al principio solo a James, pero luego, yo también lo escuché. Débil, como viento atrapado en una botella, un idioma que no debería entender, pero de algún modo entendía. La sangre recuerda, las deudas atan, abre el velo. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Hasta que abrimos el sótano. Siempre había una puerta cerrada en la esquina más lejana, detrás de unos estantes llenos de libros olvidados y decoraciones navideñas polvorientas. Mark, mi esposo, decía que era solo un armario de servicio, sellado desde que el dueño anterior murió. James se paró frente a ella, con las piedras en mano, y dijo, «El susurro dice que toquemos 4 veces, luego ponemos las piedras en línea». Lo miré fijamente. «No vas a tocar esa puerta», dije. Pero ya lo estaba haciendo, antes de que pudiera detenerlo.
golpeó. 1, 2, 3, 4 veces. Luego colocó las piedras en el marco, presionando cada una contra la madera podrida. Se hundieron, una por una, como si la madera se ablandara con su presencia. Y entonces la puerta se abrió. No hacia adentro, no hacia afuera, solo, se plegó. Como papel. Revelando una oscuridad que olía a hierro viejo y tierra fresca. Entramos. Lo que había más allá no era un armario. Era una habitación. Pero no como ninguna en nuestra casa. Las paredes eran de piedra negra, resbalosas y cálidas al tacto. En el centro había una mesa, no, un altar, con un cuenco poco profundo tallado en la superficie. El suelo estaba rodeado de pequeños huesos blancos. ¿De animal? ¿Humanos? No pregunté. Una figura estaba en la esquina. Alta, envuelta en harapos que se movían como si flotaran bajo el agua, sin rostro, sin manos, solo la insinuación de una forma. No pude gritar. James dio un paso al frente. Mamá, dijo, este es el susurro. La figura habló, no con una boca, sino dentro de mi cabeza. Sangre de traición, deuda de hombre, te ofrezco un libro de cuentas. Un libro apareció en el altar, forrado en algo gris. El texto se movía como líquido sobre la superficie. Un nombre borrado, un precio pagado. Y entendí. No se trataba solo de deuda. Era una elección. No sé por qué no huí. Quizá estaba entumecida, quizá rota, o quizá quería saber qué significaba. ¿Qué precio? Mencionaba el susurro. Esa noche, soñé con Mark. Estaba en una cama de hotel, Jenny acurrucada a su lado, sonriendo, susurrándole al oído. Y entonces, vi cómo venas negras trepaban por su piel, como sus ojos se convertían en ceniza, como su pecho se hundía con un sonido hueco. Desperté jadeando. Horas después, recibí la llamada. Mark había muerto. Fallo cardíaco, dijeron, a los 34. Sin historial, sin drogas, solo, murió. La deuda, saldada. Cada centavo. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el estado de cuenta limpio. James entró, con el libro en las manos. Hay más nombres, dijo. Y sí, donde un nombre había desaparecido, aparecieron 2 más. Nombres que reconocí. Jenny. Y mi jefa, Sandra. La mujer que me despidió después de la desaparición de Mark, alegando recortes de personal, solo para reemplazarme con su sobrina días después. 2 nombres, 2 deudas. Cerré el libro. Esto no era solo venganza. Esto era poder. Durante la siguiente semana, la transformación se profundizó. La casa se volvió diferente. El aire, más denso, las sombras, más largas. Dejé de usar luces a menos que fuera necesario. James apenas hablaba, pero cuando lo hacía, siempre era con propósito. El susurro aparecía cada noche. No siempre con forma, a veces con voz, a veces como humo que se deslizaba por las paredes. Me enseñó a leer el libro, a invocar los ritos, a equilibrar la cuenta. Cada nombre estaba atado a una deuda, no solo financiera, emocional, espiritual, dolor que causaron, heridas que abrieron. El libro llevaba la cuenta. Cuando realicé el segundo rito, para Jenny, fue más fácil. Un mechón de cabello, un nombre susurrado, una gota de sangre sobre la piedra. La encontraron en su coche, sin ojos, pero sin signos de herida. Dijeron que fue una convulsión, una triste coincidencia. No sentí nada. Solo claridad. Para cuando Sandra fue tomada, su cuerpo encontrado en el río, con piedras en la boca y los ojos abiertos de par en par, yo ya había empezado a cambiar. No por fuera. Por dentro. James nunca lo cuestionó, se volvió más callado, más maduro. A veces, sus ojos parpadeaban con una luz antinatural, el susurro lo había elegido a él. Después de todo, yo solo era el canal. O eso creía. Hasta la noche en que mi nombre apareció en el libro. No en la parte superior. No resaltado. Solo tenue, como tinta que aún no se seca. Emily Carter. Deuda, desconocida. Esa noche no dormí. El susurro se negó a hablarme. James se sentó junto a la ventana, mirando la luna, tarareando una melodía que nunca había escuchado. Intenté quemar el libro. No ardió. Lo enterré en el jardín. Y por la mañana estaba de nuevo sobre la mesa de la cocina. Y el nombre, ahora era más oscuro. Más claro. Emily Carter. Deuda, un alma. Las reglas habían cambiado.
Ya no era la mano que escribía los nombres. Era el nombre. Busqué respuestas. Revisé textos antiguos que el susurro me había dado. Traducciones de rituales más antiguos que el tiempo. Símbolos enterrados en arena y sal. Y entonces entendí. El precio nunca fue Mark. El precio nunca fue la deuda. El precio fue la puerta. Habíamos abierto algo. Algo que se alimenta. Y ahora, quería pago. No en nombres. En sangre. Empaqué maletas. Intenté irme con James. Pero en cuanto cruzamos el límite de la propiedad, el cielo se volvió negro. El trueno estalló como disparos. Los árboles se partieron a la mitad. James gritó, y las piedras en su mochila brillaron en rojo. Fuimos lanzados hacia atrás. Cuando desperté, estábamos en casa. Pero algo había cambiado. James me miraba, con los ojos vidriosos. Y el susurro hablaba ahora a través de él. Tú me llamaste, tú ofreciste nombres, ahora tú eres el nombre. Rogué, supliqué. Pero el libro no se cerraba. A menos que se entregara un alma. Ahí fue cuando tomé mi decisión. En la oscuridad, con la lluvia golpeando las ventanas y el altar brillando abajo, tomé el libro. Escribí un nombre. No el mío. No el de James. Sino el verdadero nombre del susurro. Un nombre que encontré escondido en los márgenes de la última página. Letras escritas con sangre invertida. En cuanto la tinta se secó, la casa gritó. Las paredes se quebraron. Las piedras estallaron. El altar se partió por la mitad. James cayó inconsciente. Y el susurro vino por mí. Pero no con furia. Con risa. Astuta, pero no suficiente. Tú me diste un nombre, yo te di propósito. Eso no se puede deshacer. No desapareció. Entró en mí. Y yo lo permití. ¿Por qué? ¿Qué somos, si no lo que el mundo nos convierte? La Emily que suplicaba por normalidad murió con Mark. La Emily que temía, murió con el segundo nombre. Lo que quedó es algo completamente distinto. Ahora, yo escribo el libro. Sin más sangre, sin más ritos. Solo nombres. El mundo está lleno de deudas. ¿Y yo? Soy la cobradora. James ya no necesita oír al susurro. Porque yo soy el susurro. Y pronto, tú también me oirás.